Soraya ha puesto un tema central que es incluso el tema central de lo que llamamos acá justicia transicional, y es el tema de la verdad. O sea, cómo se garantiza ese derecho a la verdad tanto en el proceso judicial como también en las distintas instancias que se han creado en el sistema integral de verdad, que van a permitir llevar a la sociedad también al convencimiento o a entender qué fue lo que pasó en el país durante este largo conflicto armado. Pero esa verdad que se le exige a los comparecientes y esa verdad que se le exigía, por ejemplo, en Colombia a los postulados de justicia y paz, igual que incluso la reparación integral, se ponían como condiciones sine qua non para romper un principio también del derecho penal y de los derechos humanos, que es el de la proporcionalidad de la pena con respecto a la gravedad y naturaleza de los hechos. Entonces tenemos graves hechos como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los desplazamientos forzados, que en el país tienen penas altas, ¿sí? Que si se llevan por un juicio ordinario, que la justicia ordinaria tendrían penas acordes o las que están en el Código Penal, que se entienden acordes con esa gravedad de los delitos. Este modelo de justicia transicional rompe ese principio por poner un tema fundamental, y es: los comparecientes deben decir la verdad y deben de contribuir a la reparación integral, ¿sí? Entonces, eso lo vimos en Justicia y Paz, eso lo vamos a ver como un motor en la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, desde la experiencia de Miguel, de Daniel, ¿ustedes creen que cuáles deben ser esas previsiones, esas condiciones claras que debería tener un juez al momento de decir si se aplica? O sea, ¿qué tanta verdad es la que dan? Esa verdad es significativa frente a la magnitud de los crímenes, para que las víctimas y la sociedad también, porque esa es un poco la discusión, las víctimas renuncian y la sociedad renuncia a que se les impongan las penas acordes con la gravedad del delito a cambio de esa verdad. ¿Qué puede significar para las víctimas y la sociedad esa verdad que ellos estén dando para poder ceder tanto? Bueno, Lili, el punto que tú propones ahora tal vez es lo que más claramente separa o diferencia, para decirlo de alguna manera, el caso argentino del caso colombiano, en materia de cómo nuestras sociedades enfrentan nuestro pasado de crímenes masivos desde las instancias, digamos, que tienen que proveer, ¿no? Justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición. Para decirlo gráficamente, durante todas estas décadas en las cuales la sociedad colombiana, las víctimas colombianas y en general la clase política y judicial de Colombia fueron construyendo un cierto consenso en torno de que la verdad como valor es al menos tan importante como el valor justicia, y por lo tanto es posible o es admisible ceder en una cierta proporción justicia material en pos de obtener a cambio verdad de parte de los perpetradores. En paralelo, en mi país, durante todas estas décadas, la Argentina transitó un camino diferente. Los mismos actores, es decir, las víctimas, la opinión pública, los actores políticos, los actores judiciales. El camino que transitó Argentina y que sigue transitando hasta el día de hoy sin moverse un milímetro es, no sé si es el opuesto, pero es un camino diferente. Liderado por los colectivos de víctimas y los organismos de derechos humanos de mi país, según el cual hay una consigna general, según la cual no se hace ninguna concesión desde el valor justicia en homenaje al valor verdad. Es decir, en la Argentina, desde hace 30 años, esta consigna ha sido inamovible, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Diría que está fuera del debate público,
no se discuten. Y yo no soy quien ni puedo juzgar si es mejor, si es una receta o una fórmula que es mejor o peor, pero es una realidad lo que ocurre con este tema en la sociedad argentina. ¿Esto en qué se ha traducido? Se ha traducido en que, por un lado, los 850 condenados que nosotros ya tenemos en los procesos de juicio y castigo, bueno, el 80% son penas de 20 años para arriba. Muchas, la mitad deben ser de reclusión perpetua y un 80% de 20 años o más por, obviamente, homicidios, torturas masivas, detenciones ilegales masivas, etc. Y por el otro lado, el 99% de los perpetradores que han sido sometidos a estos procesos de enjuiciamiento o bien se han negado a declarar o bien han declarado, bueno, defensas políticas o de otro índole, pero lo cierto es que nadie nunca ha dado ningún tipo de información en homenaje a la verdad de lo ocurrido. De este modo, nosotros en los procesos judiciales tenemos, como era de esperar, tenemos enormes vacíos que nos resulta imposible llenar. Por ejemplo, lo que yo comentaba en mi intervención anterior, en cuanto a la última estación del proceso de represión ilegal en mi país, que era el exterminio físico. Ahí hay como una cortina de hierro en términos probatorios. Es decir, nosotros hemos logrado reconstruir probatoriamente, a partir de los dichos de los sobrevivientes, de las víctimas que son testigos en los juicios, hemos logrado reconstruir suficientemente los secuestros, hemos logrado reconstruir los interrogatorios, las torturas, las condiciones inhumanas en los centros clandestinos. No hemos logrado, después de todos estos años, no hemos logrado avanzar, o hemos avanzado muy poco en el último punto, que es el punto de los homicidios, de los exterminios, especialmente los vuelos de la muerte. Bueno, tenemos estos déficits, tenemos estos desafíos que, digamos, todavía no renunciamos a completar estos aspectos, pero tanto las víctimas, sus representantes, los organismos de derechos humanos, así todo muestran altos niveles de conformidad con lo logrado en materia de justicia y también en materia de verdad en estos otros aspectos que sí hemos logrado reconstruir probatoriamente. Pero desde esa perspectiva es ciertamente difícil establecer puntos de contacto entre el caso colombiano y el caso argentino, porque como creo que quedó claro, hemos transitado y seguimos transitando caminos diferentes que por supuesto hace que sea muy interesante, para los actores argentinos que estamos trabajando, conocer el caso colombiano, y creo que viceversa. Es exactamente esa diferencia entre el modelo argentino y el colombiano la que tú has planteado, y que me imagino que es, Miguel, la misma, bueno, ya sabemos que es la misma también entre Colombia y Guatemala, pero entendiendo este procedimiento sui generis en Colombia, que se fundamenta en esa verdad que deben decir los perpetradores, obviamente el deber del Estado de los operadores judiciales de contrastar la información, o sea, ahí también no se debería renunciar al deber de investigación, pero ¿cuáles podrían ser esos elementos que los jueces deban tener, los jueces, los fiscales deban de tener para que esa verdad sea la verdad que permita evidenciar lo que efectivamente sucedió en este país? A ver, ideas. De lo que yo entiendo, a ver, vean, ustedes están apostándole, o sea, primero a una verdad dialógica que le han denominado, pero yo veo acá una limitación. O sea, si es dialógica, la víctima tendría que tener un mayor protagonismo en el proceso. O sea, creo que hay un tema acá de recorte de las facultades de la víctima conforme a los estándares internacionales, en cuanto al protagonismo que tiene que tener en un proceso, no solo en un proceso de justicia penal normal, de lo que yo concibo, a diferencia de otros modelos, como el modelo norteamericano, el modelo alemán,
y yo creo que la víctima tiene que tener un mayor protagonismo en el proceso, y debiese, si es dialógica, digamos que la víctima tendría que tener un papel o un protagonismo mucho más claro y mucho más abierto respecto de su participación, para poder contar su verdad también dentro de esto. O sea, porque cuando hablamos de la verdad, es la verdad de quién, ¿no? O sea, yo siempre creo que cuando hablamos de la verdad nos metemos en un callejón sin salida, porque pueden haber muchas verdades y pueden haber muchas evidencias también de esas verdades. Entonces yo sí creo que en el caso del modelo que ustedes adoptaron, hay un tema ahí de recorte de las víctimas, y esto creo que es importante demandar una mayor participación de la víctima si estamos hablando de un método dialógico de construcción de la verdad. Pero yo quería irme un poco al tema de la finalidad de los sistemas, la finalidad del sistema de justicia como tal, y de la proporcionalidad de penas o beneficios penitenciarios o beneficios penales, como le llaman algunos. En realidad, nuestros países en el último tiempo, en los últimos 30, 40 años, han experimentado algo que yo he denominado una inflación punitiva y una inflación de sanciones, digamos. O sea, pensamos que el poner 50 años es proporcional, pero cuando analizamos qué es lo que está pasando en nuestras sociedades, por ejemplo, y vemos cuáles son las penas que tienen los delitos cometidos por funcionarios públicos vinculadas a la corrupción, son risibles, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con cómo se ha construido ese catálogo de penas, y creo que el catálogo de penas tiene que ver con cuál es el valor que le damos a cada bien jurídico lesionado tras cada delito. Y acá hay una desproporción muy importante en nuestros códigos penales, en donde debiesen ser más racionales. Yo creo que el juego y por qué los sistemas están operando tan mal, y es que estamos utilizando principios de prevención general cuando en realidad los niveles de impunidad son muy altos. Entonces, el nivel de impunidad, yo estoy casi seguro que si en algún momento volveré a Colombia, van a haber altos niveles de impunidad acá en materia de justicia y paz. O sea, no es el tema de cómo construimos la verdad, digamos, sino es qué certeza tenemos de que el sistema le dé participación a la mayor cantidad de víctimas, y que las víctimas sean tomadas en cuenta en su justa dimensión, y que también los perpetradores tengan esta posibilidad de contar su verdad, digamos, porque yo creo que acá también hay un tema de instrumentalización de la fuerza de seguridad del Estado con fines económicos, y esto es importante porque en mi país, por ejemplo, uno de los grandes beneficiarios de la paz fueron los militares. O sea, en Guatemala creció enormemente la seguridad privada. Hoy tenemos por cada seguridad pública, agente y militar de seguridad pública, tenemos 4 agentes de seguridad privada. Entonces tenemos que el mayor beneficiario, el mayor contratista de seguridad privada es el Estado. O sea, el Estado gasta una tercera parte de lo que invierte en el Ministerio de Seguridad, lo gasta en seguridad privada. Entonces yo creo que acá hay que como ponerle atención a estos aspectos. El tema de la proporcionalidad de la pena o las penas que se han dibujado son eminentemente desproporcionales, y todas las personas operan no con base a cuál es la expectativa de pena, sino sobre la base de que el sistema de justicia no funciona. Entonces, al tener altos niveles de impunidad en los sistemas de justicia ordinario, yo les podría decir, una baja participación de las víctimas en el sistema de justicia de paz, pues realmente allí tendríamos un problema de construcción de esa verdad que se está buscando a través de este mecanismo. Nosotros en Guatemala nos fuimos por la justicia ordinaria, tenemos altos niveles de impunidad, ha sido peleado cada caso muy fuertemente, conversábamos en algún momento que esto nos llevó a nosotros a establecer otro tipo de estrategias para litigar. Primero, romper con esta idea de que los abogados tienen su caso
tienen su cadáver, tienen su persona, su víctima y tienen su imputado. O sea, los abogados trabajan en equipos y piensan en estrategias más allá del caso en particular, digamos, el impacto que esto puede tener en el sistema. Y así, por ejemplo, se pueden ver en los casos que hemos juzgado, digamos, nosotros hemos transitado de casos en donde las personas no tenían ninguna militancia política, porque eran personas civiles a las cuales fueron y asesinaron, a casos en donde las personas sí tuvieron participación política y el sistema de justicia les ha reconocido esa calidad de víctimas, porque desde el Estado se les concibió como enemigos internos, aún sin ser gente armada, digamos, aún sin pertenecer a un grupo guerrillero. El tema en Guatemala, un tema de ataque indiscriminado a población civil, o sea, si lo podemos contextualizar de esa manera. Y ha sido el trabajo de las víctimas las que ha ido logrando equilibrar en este discurso cuál ha sido qué fue lo que pasó en sí. Yo creo que hay que tener en cuenta otro aspecto. Las estructuras que operan durante la guerra no se terminan de desmovilizar porque firmamos la paz. En Guatemala, luego de la firma de la paz, se dio un fenómeno que yo denominé en algún momento la democratización de la violencia. Antes yo tenía seguridad de que me iba a pasar algo si era afín o tenía alguna crítica frente al gobierno. Luego de la firma de la paz, a mí me puede pasar cualquier cosa en Guatemala simplemente porque salga fumando un cigarrillo a la calle. Entonces, el tema de la democratización de la violencia, en donde te puede pasar algo por cualquier cosa, fue un fenómeno que llevó a Guatemala a que estas estructuras militares se reconvirtieran en agencias de seguridad privada. Y hoy tenemos, digamos, Guatemala es un país cercado porque prácticamente nadie habla con nadie y no se comunican porque todos tenemos miedo de todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en estos procesos de transición, no solamente en estas estructuras que se crearon, sino cómo estas estructuras se están transformando para mantener los niveles de violencia que siempre sirven a alguien. Gracias, Miguel. Y Soraya, desde el Movimiento de Derechos Humanos, desde la experiencia del colectivo, ¿cuáles creen que deben ser esos puntos de vista que deben de adoptar los jueces o tener claros los jueces o los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz para tener claro que esa verdad efectivamente contribuya al esclarecimiento de los hechos, pero contribuya también a develar estas prácticas criminales que se han dado también en el país y no otorguen beneficios que pueden ser vistos por las víctimas y la sociedad como exorbitantes y que se dan como a cambio de muy poco? Yo creo que el reto que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz es entender o es asumir la investigación de estos casos no de forma individual o de forma aislada. Aquí estamos hablando de violaciones generalizadas, graves, sistemáticas, lo reiterado, y por tanto no puede, digamos, hay que ubicar que esto tiene que investigarse y que en esos momentos en que empecemos esos procesos dialógicos de reconocimiento de verdad, pues debe estar encaminada el objetivo a establecer e identificar esas estructuras que estuvieron detrás de los crímenes. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, y el gran reto que tenemos nosotros como organizaciones de derechos humanos es cómo vamos también a presentar nuestros informes que permita a la JEP contar con todos unos informes que permiten identificar esos móviles, esas causas, esas estructuras, esas formas como se cometieron los crímenes, esos patrones de comisión de los crímenes. Es el reto, poder entender que esta jurisdicción no va a investigar casos individuales, personas individuales o esos máximos responsables como es el objetivo de la JEP, es concentrarse en esos máximos responsables y en quienes tuvieron esa conducta determinante es cómo fue que operó la estructura. Más allá de identificar a los responsables, lo que interesa es cómo actuó esa estructura, porque desafortunadamente las estructuras en Colombia siguen intactas, muchas estructuras siguen intactas.
Esos poderes políticos que han estado vinculados en esa violencia siguen intactos en las regiones, esos poderes económicos siguen intactos y quienes han beneficiado de esa violencia, y entonces ahí, digamos, si uno si es capaz de ceder, si este sistema establece esas, digamos, esas condiciones de aportar verdad, y a cambio de que se cumplan con esas condiciones se puede ceder en materia de la sanción o de esta justicia que se ha llamado justicia restaurativa, pues allí entonces consideramos que esa verdad sí debe aportar fundamentalmente a esa identificación como garantía de no repetición. Nosotros decíamos, bueno, en relación con los miembros de la guerrilla, finalmente esa garantía de no repetición, pues digamos, se evidencia cuando ellos firman un acuerdo de paz, cuando entregan las armas, cuando deciden avanzar en política a través de la democracia, y allí ya se establece una garantía de no repetición en ese punto de víctimas. Y en relación con esas responsabilidades de agentes del Estado, de empresarios, ¿cómo se van a evidenciar esas garantías de no repetición? Si las estructuras siguen allí, si la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, se ha concentrado fundamentalmente en responsabilidades de miembros de las fuerzas militares, pero fundamentalmente vinculados a lo que ha sido las llamadas ejecuciones extrajudiciales o mal llamadas falsos positivos. Si los de 1.200 algo militares que han comparecido a la jurisdicción están la mayoría por esos casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, que por supuesto es una parte de lo que fue la modalidad de represión que ha usado el Estado en esa modalidad de ejecución extrajudicial falso positivo, y lo que ha sido esa represión masiva contra el movimiento social y popular y de oposición en Colombia. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Allí no están, porque la impunidad estructural ha operado, y allí es donde existe el reto de poder nosotros evidenciar a través de lo que ha sido este proceso de documentación que hemos hecho históricamente, de ponerlo a jugar allí en la Jurisdicción Especial para la Paz, y que obviamente exigir que se cumplan con esas, digamos, con esas condiciones que están allí, y de que efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de sus salas y a través de sus informes, pueda llamar, ¿cierto?, a comparecer, por lo menos en este nivel, a los altos mandos militares que estuvieron detrás de la criminalidad, ¿cierto? Pero también que esos informes permitan que la justicia ordinaria actúe frente a los otros agentes del Estado y frente a los empresarios o terceros que no van a comparecer, y eso sería una estrategia para presionar que efectivamente, si en la jurisdicción ordinaria logramos abrir procesos, eventualmente logremos esclarecer allí verdades. Creo que ese es un enorme reto que tenemos. A veces tenemos esperanzas como abogados y abogadas que acompañamos víctimas, a veces sentimos que el camino es bastante oscuro, pero finalmente siempre nos ha tocado actuar en condiciones muy difíciles, porque a veces nos llegamos de tanto pesimismo que entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que hay esta oportunidad, y yo creo que hay una oportunidad. Ya la Corte Constitucional dijo que en relación con la justicia ordinaria, el fiscal general de la Nación tiene que priorizar estos casos relacionados con, o sea, puede usar las facultades de priorización frente al tema de terceros. Entonces allí tendremos unas responsabilidades de cómo vamos a mover esas investigaciones en relación con esos terceros, empresarios, etcétera. Allí tenemos que tener toda una estrategia de litigio en ese sentido. Entonces yo creo que en cuanto a lo que tú decías, para no perderme, que tenía en el tema de participación de víctimas, ahí tenemos unos retos enormes. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar esa participación y hacer efectivo ese punto de centralidad de las víctimas? Las normas establecen que las víctimas pueden aportar pruebas, que las víctimas tienen que ser notificadas, que las víctimas van a tener un sistema de asesoría al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, etc. Y allí el reto es que en ese proceso de las víctimas organizadas, por supuesto, es cómo vamos a construir estrategias, no desde los abogados, sino estrategias conjuntas con las víctimas en esos momentos en que tengamos que asumir esa intervención ante las diferentes salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy en día hemos presionado, por lo menos a través de acciones jurídicas, a que efectivamente las víctimas sean llamadas, por lo menos en la fase que estamos ahora. ¿Y en qué fase estamos ahora? Estamos en la fase de audiencias ante salas de definición de situaciones jurídicas para mirar el tema de libertades condicionadas anticipadas y cumplimiento de régimen de condicionalidad.
Esa es la primera fase, estamos en este momento en esa fase. Y por supuesto, con las críticas que le hemos hecho a la jurisdicción, en tanto no ha hecho, digamos, las acciones necesarias para que efectivamente las víctimas conozcan. Claro, hay toda, y uno se mete a la página web y está explicado de forma pedagógica cómo es este procedimiento, que no es fácil de entender, pero sin embargo no vemos voluntad en términos de cómo se van a notificar a las víctimas para que participen en esta primera fase, que es estas audiencias. Estas audiencias de condicionalidad, estas audiencias de libertades anticipadas y condicionadas que está otorgando la JEP. Entonces allí hay un nivel de participación y ahí tendremos que estar, tendremos que, digamos, ser creativos en que ese régimen de condicionalidad no solamente es acta de compromiso en donde la persona se compromete a decir la verdad, se compromete a reparar a las víctimas, se compromete a garantizar las repeticiones. ¿Eso cómo se traduce en lo práctico? ¿Un acta es suficiente para nosotros poder garantizar eso? Por supuesto que ese compromiso es una condición de acceso, más no de mantenimiento de las condiciones, y seguramente nosotros tenemos que empezar a alimentar ese régimen de condicionalidad más allá de un acta de compromiso, en el sentido de qué significa aportar verdad. Porque muchos de los miembros de la fuerza pública han dicho que van a decir su verdad, que van a demostrar que no han sido responsables, incluso con sentencias condenatorias que están allí. Entonces allí implicará cuáles van a ser nuestras estrategias en materia de esos compromisos en materia de verdad al interior de la JEP y al interior del sistema integral de verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles van a ser esas propuestas de reparación? ¿Cómo vamos a construir esas propuestas de reparación en tanto vincula responsabilidades de agentes del Estado? ¿Cómo entendemos la justicia restaurativa cuando hablamos de crímenes de Estado? Es que la justicia restaurativa, cuando hablamos de crímenes de Estado, la reparación cuando hablamos de crímenes de Estado, no solamente se puede quedar en ese escenario dialógico entre víctima y victimario, sino que tiene que ver con la identificación de esa estructura para desmontarla, tiene que ver con el reconocimiento público de responsabilidad del Estado de esos crímenes, tiene que ver con las reformas institucionales en los sectores de defensa y seguridad que han estado detrás de esta criminalidad. Esas son las propuestas de justicia restaurativa que debemos imponer nosotros, que tenemos que poner en el escenario de litigio al momento de estar en las diferentes fases del proceso. Ahorita hay un primer momento y una primera oportunidad. Uno, primero, en el punto sobre la necesidad que tienen que hacer las salas de identificar si el caso tiene o no tiene que ver con el conflicto o es competencia de la JEP. Allí hay un primer reto. Y el segundo reto es el régimen de condicionalidad inicial. Y allí hay un segundo reto de nosotros cómo le vamos a dar pistas a los propios magistrados de la JEP en ese marco de ese régimen de condicionalidad que sea efectivo más allá de un acta de compromiso. Porque si no, nosotros no empezamos en este primer momento en que la jurisdicción está empezando a llamar a los comparecientes, se van a perder oportunidades. Y la posibilidad de nosotros generar y abrir jurisprudencia y abrir espacios de participación a las víctimas y poder establecer las rutas de investigación de la JEP depende de las acciones que adelantemos en estas primeras fases del proceso. Entonces yo llamo, porque yo llamo muchas veces a esa construcción, seguramente esa construcción conjunta, seguramente este evento también que hubo estos 3 días ha dado muchas pistas de cómo vamos a litigar esos casos estratégicos, de cómo no hacer. De todas formas sí tenemos un elemento fuerte. Yo sé que hay muchas, digamos, muchas dudas, muchos temores en el sentido de que el Estado se pueda renunciar a persecución penal en casos de graves crímenes. Yo creo que tenemos un escenario de oportunidad. La Corte Constitucional volvió y reiteró ahorita en la sentencia de la Ley Estatutaria de la JEP que el Estado no renuncia a su obligación de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. El Estado no puede renunciar, y eso está en el acuerdo de paz, y eso quedó en la Ley Estatutaria de la JEP, y eso lo ratificó la Corte Constitucional, y por tanto, si bien es cierto se va a concentrar en máximos responsables, eso no significa que pueda existir renuncias a la persecución penal en casos de graves violaciones a derechos humanos. El debate estará en si se puede renunciar frente a personas que no tuvieron esa actuación determinante, y ahí es el debate de cómo vamos a litigar el caso para que efectivamente todos los que cometieron crímenes puedan responder, y cuáles son esas medidas en términos de justicia restaurativa y en términos de garantía de no repetición.